Y realmente es un gusto para nosotros tener acá a invitados muy especiales y de lujo, en donde vamos a hablar de este tema, como hablábamos nosotros cuando empezamos a diseñar esta sesión. Es un tema que es demasiado importante para nuestra región latinoamericana, sobre todo, para el mundo, pero también para Latinoamérica, muy importante. Y vamos a ir viendo casos, sobre todo, cómo está a nivel en Latinoamérica, porque creo que un momento dado se quedó en el olvido y es algo que tenemos que volver a tomar. Y esto siendo una comunidad práctica bioenergía, la leña es biomasa, sí, es algo que tenemos que hacerlo definitivamente de una manera mucho más sostenible y eficiente. Adelante, Mel. Bueno, les quiero contar un poquito de la comunidad práctica de bioenergía. Tenemos 8 años de actividad con más de 50 miembros activos y 12 países de Latinoamérica representados. ¿Qué es la comunidad práctica? Adelante, Mel. Pues básicamente somos una comunidad en donde nos reunimos para aprender uno de otros. Eso es bien interesante. Yo en lo personal he aprendido muchísimo. Creo que no me presenté. Soy Aida Lorenzo y soy coordinadora de la comunidad práctica de energía de la plataforma Let's Slack. Realmente nos enfocamos muchísimo en el aprendizaje conjunto, en sesiones cerradas, en webinars como este tipo. También tenemos acceso a asistencias técnicas e intercambio de experiencias, en donde estas asistencias técnicas lo que hacen es, son cortas, muy concretas, en donde nuestros miembros de la comunidad práctica tienen una necesidad específica en torno al tema de la bioenergía, modelos de negocio, el tema de la sostenibilidad para que puedan avanzar en ciertos temas. Y eso usualmente se lo hemos dado al sector público, pero también al sector privado. Y también muy importante la difusión de estos webinars, de los aprendizajes, webinars, reportes, casos de estudio, eso es muy importante. Tenemos una página web que más adelante se la vamos a compartir, en donde ahí va a estar, siempre está el material que hemos hecho, todas las sesiones que hemos tenido, los webinars, las sesiones cerradas, las capacitaciones, ¿no? Entonces, desde ya, bienvenidos a las personas que por primera vez nos acompañan, que nunca nos haya acompañado a esta comunidad de práctica de bioenergía. Adelante, Mel. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a tener una presentación general de uso de leña y cocción limpia en Latinoamérica. Nos acompaña Fitzgerald de Cantero de Olade. Muchísimas gracias, Fitzgerald, por acompañarnos. De verdad, es muy importante para nosotros que ustedes estén acá por la institución que son. Y también luego pasamos a una presentación temática. Vamos a ir a la Ley de Biocombustibles Sólidos en Chile con Cristian Malebrán. Él es del Ministerio de Energía de Chile. Luego nos vamos ya a la práctica, casos que ya podemos ver que están implementados con el programa Tukiwasi, enmarcado en el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Nos acompaña Angelit Mesa de Microsol Perú. Muchísimas gracias, Angie, por acompañarnos. Habíamos pensado este webinar desde el año pasado, por fin se nos hizo realidad. Así que gracias por tu apoyo. Y luego nos vamos con un tema sumamente importante. Seguimos en Perú también, que es sobre la NDC de cocción limpia de Perú. Es algo muy importante que podríamos replicar en nuestros países. Yo soy de Guatemala y es un tema que también necesitamos trabajar muchísimo. Y van a hablar de algo muy importante, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que se le llama el RENAM. Hoy nos acompaña Rogelio Campos, del Ministerio de Ambiente de Perú. Así que muchísimas gracias, Rogelio, por acompañarnos. Después solo tenemos una pequeña actividad participativa, preguntas y respuestas, y terminamos con las palabras de cierre. Así que para ir en tiempo e ir avanzando, adelante, Mel, por favor. Adelante. Vamos a empezar con la presentación general. Vamos a hablar del uso de la leña y cocción limpia en Latinoamérica para que Fitzgerald nos haga un panorama de cómo estamos en torno de este tema, que es algo muy importante, que tiene un gran impacto no solamente en la parte ambiental, forestal y sobre todo cambio climático, que realmente afecta muchísimo a nuestros países. Él es director de estudios y proyectos de la organización de OLADE, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Fitzgerald, y te dejamos en la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gusto poder compartir este espacio, este rato que vamos a estar trabajando sobre este tema tan importante. La verdad que es algo que para nosotros es un tema fundamental. Queremos este año darle un valor interesante al tema bioenergía, queremos profundizar en él.
Así que compartiremos algunos datos que tenemos y alguna novedad también de cosas que estamos trabajando que nos interesa que lo puedan saber. Antes de empezar a compartir la presentación, felicitarlos por este trabajo que hacen. Realmente es muy importante que podamos tener organizados en otros países, en muchos de los países de América Latina y el Caribe, trabajos de este tipo que busquen bueno, el intercambio de experiencias, buscar el objetivo de trabajar en un asunto que es relevante, que afecta a muchísimas personas a nivel de nuestra región, lo vamos a ver ahora en la presentación. Así que me permito este preámbulo para saludarlos, para agradecerles, para felicitarles, para alentarlos a que continúen en este camino que es muy, 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 muy necesario, vital e importante para todos nosotros. Creo que ya se está viendo la presentación, si me pueden confirmar. Sí, Sí, perfecto, adelante, gracias. perfecto. Bárbaro, bueno, muy bien. Es muy breve la presentación. La idea es compartir alguna de los datos que aquí manejamos, de modo de poder situar una especie de panorama o de mirada, quizás un poco más cuantitativa a este tema que tanto nos interesa y que hoy nos ocupa en la mañana de hoy y también hacer algún tipo de reflexión y comentario desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Bueno, la OLADE es, para quien no la conozca, es una organización, la Organización Latinoamericana de Energía, que nuclea 27 países de América Latina y el Caribe. Se fundó en el año 1973. Este año, en noviembre, estamos cumpliendo 52 años y llevamos adelante una agenda muy intensa, agenda energética, obviamente, de nuestros países con destacados estudios y reportes, información, proyectos. Y además tiene, dentro de lo que es la gobernanza, órganos muy importantes, ¿no? Como la reunión de ministros de energía, que una vez al año se reúnen y toman decisiones respecto a la agenda que debe llevar adelante la región en este tema, la Junta de Expertos, que es un ámbito en el cual, digamos, un nivel de viceministros, secretarios o directores de energía, también se hace una deliberación y una decisión de cuáles son los temas a priorizar en las agendas de los ministerios de cada país para lo que es esa junta, esa reunión de ministros que tendremos generalmente a fin de año. Esa reunión de ministros la tenemos siempre en la Semana de la Energía y ya aprovecho a pasar el aviso e invitarlos a todos que del 30 de septiembre al 3 de octubre estaremos en Santiago de Chile en lo que va a ser nuestra 10ª Semana de la Energía, donde dentro de la vasta agenda que tendremos allí en esos días, habrá paneles, habrá mucha discusión, mucho debate, mucho intercambio de temas que son muy importantes y necesarios para nuestra región en materia energética y tendrán lugar la Junta de Expertos también y la reunión de ministros, o sea que se encontrarán allí los ministros de toda la región. Y a su vez tenemos grupos técnicos específicos en distintas áreas que lideran los países, de modo de poder trabajar en justamente aquellas decisiones ministeriales y aquellas priorizaciones que los propios gobiernos van haciendo de sus agendas. Bueno, el consumo de leña en el sector residencial y los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros vemos aquí que la reducción en el consumo de leña en este sector, en el sector residencial, es una iniciativa que favorece de manera directa o de manera indirecta a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, están marcados ahí. Sabemos las dificultades que genera el consumo de leña a nivel diario, digamos. Acá estamos hablando de cocción, pero también pensemos en el uso de leña para la calefacción, que también es utilizado por millones de personas en nuestro continente y por lo tanto la afectación que eso tiene para la salud, para el ambiente y para tener bueno, una mejor calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscamos. Este consumo de leña en el sector residencial está inversamente relacionado entonces por estas cosas que acabo de decir, con el índice de desarrollo humano de un país o de una región. Aquí tenemos una evolución histórica de lo que es el consumo de leña en el sector residencial de América Latina y el Caribe. Esto aquí lo tenemos, como ustedes pueden ver, diferenciado por zona.
y con datos en miles de toneladas al año 2024. Ahí vemos que ha variado relativamente poco en la última década en nuestra región su consumo. En términos absolutos, este consumo se concentra principalmente en América Central, en Brasil y México. Y se estima, y este es un dato muy importante, esto es este dato que voy a dar ahora lo tomamos de CEPAL, que más o menos alrededor de unos 75 millones de personas en nuestra región usan la leña para cocción y para calefacción. 75 millones. Es un número muy importante, muy considerable y todo lo que podamos hacer en este sentido, a manera de poder avanzar en esa reducción del uso de la leña, va a ser calidad de vida, van a ser menos emisiones y a su vez en esa calidad de vida un elemento fundamental que es el de la salud, es la exposición a ese material particulado que libera la leña y que por lo tanto eso va a repercutir cualquier tipo de acción que hagamos en electrificar, en buscar alternativas, buscar en combustibles alternativos o en procesos alternativos de ese uso de la leña, siempre va a redundar en un beneficio para la salud, va a redundar en un beneficio para las familias y por lo tanto para nuestras regiones, para nuestros países. En términos per cápita, acá les mostramos el mayor consumo de leña residencial por habitante se da en la región de América Central, principalmente en países como Guatemala, Nicaragua y Honduras. Ahí están los datos, todos estos datos, como pueden ustedes observar, son datos de CIELAC, OLAD, es el Sistema de Información Energética que los propios países elaboran y remiten a OLAD, o sea que estamos hablando de información oficial. Las perspectivas, aquí nosotros hacemos, bueno, hacemos perspectivas para ver cuál va a ser el comportamiento de los energéticos, y en el caso del consumo de la leña en el sector residencial, eh, vemos o esperamos que haya una tendencia a una disminución en su uso, llegando al 2050 con una reducción total más o menos de un 25% respecto a los niveles observados el año pasado, en 2024. Esto debido a, bueno, que haya una mayor cobertura eléctrica, especialmente en las áreas rurales, y una mayor penetración de combustibles modernos como el GLP y el gas natural. Y acá me quiero detener porque hay varias cosas. En primer lugar, por supuesto que la cobertura eléctrica, tener una mayor capacidad de llegada de lo que es la energía eléctrica, por supuesto que da calidad de vida a los habitantes. Hay, por supuesto, también razones geográficas, razones topográficas que hacen muy dificultoso o muy oneroso la llegada de la energía eléctrica, de la red. Pero hay sistemas y tecnologías que se están empleando en muchísimos países de nuestra región, con sistemas aislados, con lo que tiene que ver con la energía renovable, con lo que tiene que ver con la generación distribuida, que permite llegar a poblaciones que están más alejadas o llegar a lugares donde se está muy alejado de la red y que en la comparación de lo que es el costo de red con lo que es el costo de lo que puede ser una instalación de generación distribuida, es realmente competitivo esta última opción y por lo tanto allí hay una gran oportunidad para nuestros países para poder, en primer lugar, terminar con esa demanda insatisfecha de energía eléctrica, poder tener una cobertura integral, absoluta de energía eléctrica en las regiones por más alejadas que estén, pero a su vez ir sustituyendo este tipo de usos, como venimos comentando y que nos ocupa en este webinar, el tema de la leña. Y eso es una gran ventaja, una gran oportunidad, un gran desafío que tenemos por delante. A su vez, hay otro tipo de energéticos, como se señalan allí, como el GLP, el gas natural, que también son importantes a la hora de poder trabajar en esa reducción, en esa sustitución de la leña por estos energéticos que son menos contaminantes, obviamente, que la leña. Pero también hay soluciones intermedias y quizás más inmediatas de estufas o cocinas, va cambiando a veces el nombre según el país o la región, que son más eficientes, que tienen un alto rendimiento. Aún utilizando leña, pueden tener un rendimiento que permita utilizar hasta un 70% menos de la habitual cantidad de leña que se utiliza. Entonces, quizás en algunas poblaciones, en algunas regiones, en algunos países, puede ser esto también una solución
que se ha venido dando, que se ha venido replicando en muchas partes de nuestro continente, de modo de también, bueno, si bien no estamos sustituyendo el 100% de la leña, sí se está mitigando muchísimo lo que son las emisiones y al reducir en tan importante número, como les digo, hasta un 70% el uso de esa leña, por supuesto, eso baja las emisiones, baja el material particulado, baja todo lo negativo que tiene la leña en ese sentido, ¿no? También tenemos obviamente un aspecto fundamental que es el aspecto cultural. Hay muchas regiones donde la cocción a leña es un tema cultural, pero claramente yo creo que tenemos que diferenciar una cosa de la otra, es decir, el uso de la leña con un fin más recreativo o cultural, y yo puedo hablar con propiedad de esto, soy uruguayo y para el uruguayo tener un fin de semana un asado a leña es algo que va parte de nuestra cultura y está en nuestra idiosincrasia, pero una cosa es eso y otra cosa es cocinar todos los días con leña porque es lo único que se tiene a disposición, o calefaccionarse todos los días con leña porque es lo único que se tiene a disposición. Y eso son cosas distintas y me parece que en esto último es donde nos tenemos que enfocar. El alto consumo de leña, entonces, para la cocción en algunos países de América Latina está directamente relacionado también con el concepto de la pobreza energética, concepto que también estamos de alguna manera profundizando nosotros aquí en OLADE. Quiero ahí darles una especie bueno, de adelanto o comentarles alguna novedad interna. Tengo un par de novedades para comentarles. Una es esta, que estamos en conversaciones con CEPAL justamente para actualizar los indicadores de pobreza energética que ya tienen algunos años. Estamos trabajando en buscar ese tipo de actualización de manera de poder medir mejor en nuestra región la pobreza energética y aquí este elemento es uno de ellos que bueno, como bien dice allí en la lámina que ustedes lo pueden ver, principalmente se da en las zonas rurales y aisladas donde hay un acceso bueno, débil, nulo o ni siquiera se accede a fuentes más eficientes, más modernas de energía, como puede ser la electricidad, el GLP y el gas natural. Para reducir este consumo, bueno, no es suficiente con brindar acceso a estas fuentes modernas, sino asegurar la asequibilidad a las mismas, ¿no? Donde aquí nosotros vemos que el Estado, el sector público juega un rol fundamental porque dar esa cobertura energética en zonas rurales aisladas, pero que también sean asequibles, bueno, a veces, como decíamos, no es económicamente rentable, pero hay que buscar las formas para que a través de la tecnología y a través de determinadas estrategias se pueda llegar y se pueda poder, bueno, de alguna manera en el territorio plantear soluciones a estas poblaciones que están más alejadas, más aisladas y con estos sistemas de cocción más rudimentarios. También, como decía, esto de los aspectos culturales y tradicionales, ¿no? Obviamente hay allí un aspecto que tiene que ver con la costumbre, que tiene que ver con las formas en las cuales siempre se cocinó y se utilizó la leña, y por lo tanto allí también hay aspectos que tienen que ver con, bueno, capacitaciones, con lo que tiene que ver con cuando se lleva una nueva tecnología, bueno, mostrar las bondades que tiene esa tecnología, pero también de alguna forma capacitar para su uso, mostrar cuáles son las ventajas y cuáles son las mejores maneras de manipular ese equipamiento eficiente, equipamiento nuevo, de forma de que sea efectivamente eh, eficiente, de que se pueda usar de manera correcta y tenga las ventajas y las bondades que el mismo tiene. Con esto voy terminando, pero les dije que tenía otro anuncio para compartirles, así que aprovecho para comentarles que estamos trabajando, este webinar no pudo caer en mejor fecha para nosotros porque estamos trabajando internamente aquí en el ADE en establecer una meta de cocción limpia, justamente, para proponerle a nuestros países, para tratar de comprometernos en la búsqueda de un objetivo, ¿no? Ustedes saben que nuestra región tiene metas en lo que tiene que ver con las energías renovables, por ejemplo. Ya hace muchos años que existe la iniciativa RELAC,
que establece metas en ese sentido. El año pasado, nuestros ministros, como les contaba, en estos encuentros anuales, en lo que es esa reunión de ministros, el año pasado en Asunción del Paraguay, en nuestra novena Semana de Energía, resolvieron a establecer una meta del 1,3% anual hacia el 2030 para lo que es la eficiencia energética. Bueno, estamos trabajando aquí y por ahora no les puedo contar más nada porque estamos haciendo números, pero sí contarles que estamos trabajando en una iniciativa para ver cómo establecemos un tipo de ponderación y de objetivo cuantitativo para proponerle a nuestros países que, bueno, sabemos que estos temas les preocupan, están en las agendas gubernamentales y la idea es poder alcanzar entre todos alguna meta, algún compromiso de manera de poder seguir trabajando con este objetivo y procurando a través de las políticas y con el apoyo de todos, ¿no? Porque aquí hay un trabajo que tiene que ser, como decía, de parte de los gobiernos, pero también tiene que ser acompañado por el sector privado, también por la propia organización civil, también por estas propias comunidades que tienen que, bueno, advertir la importancia y lo beneficioso que es esto. Así que, y obviamente nosotros desde la ADE a disposición, con muchísimo gusto, encaramos estos desafíos y estos estudios de manera de poder colaborar, aportarle a nuestros países en su formulación de políticas y en el diseño de sus estrategias. Quedo atento, muchísimas gracias. Con mucho gusto escucharé las siguientes exposiciones y quedaré a disposición para el intercambio final. Un gusto, muchas Muchísimas gracias. gracias, Fitzgerald, por este gran, número uno, por el reto de 15 minutos. Lo llevaste súper perfecto, muchísimas gracias, pero sobre todo darnos ese panorama que realmente es preocupante, ¿no? Sobre todo que 75 millones de personas hoy en día utilizan leña, no de manera sostenible, y eso es lo que tenemos que ir viendo, como no solamente como lo que hemos, tenemos muchas opciones, ¿no? O sea, la biomasa, cocciones, estufas mejoradas, pero también tenemos todo lo que es la biomasa, lo que podría ser biogás, el GLP, o sea, todo el biometano, todo lo que se podría hacer. Entonces, tenemos mucho que aprender todavía el día de hoy. Vamos, Mel, por favor. Solo unos avisos. Gracias por este chat. Está muy activo el chat. Vemos que hay personas de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Guatemala. Bienvenidos. De Chile también, de muchos de Perú, muchísima gente. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y les voy a pedir que también hay un espacio de preguntas y respuestas. También para que todas las preguntas que quieran hacer lo pongan en el cuadrito donde dices preguntas y respuestas, porque así va a ser más fácil identificar las preguntas. Bueno, ahora nos vamos a Chile. Vamos a ver la ley de biocombustibles sólidos en Chile. Tenemos la presentación de Cristian Malebrán. Él es analista de bioenergía, unidad de biocombustibles del Ministerio de Energía de Chile. Él es miembro de la comunidad práctica casi desde el inicio. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros, por apoyarnos y sabemos que es muy importante la parte de legislación, sí, es bien importante para que se pueda desarrollar las cosas de una manera sostenible. Así que te dejo el micrófono, Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, haznos tu presentación. Ok, muchas gracias. Voy a compartir. Mm. ¿Se está viendo la presentación? Todavía no, no la has compartido. A ver. Vamos Perfecto, solo modo de presentación y estamos. Perfecto. Ahí, Ahí ahí se estamos. está viendo. Adelante. Sí, Perfecto. adelante, Cristian. Ya, bueno, voy a hacer lo posible por apegarme al tiempo. Em, bueno, primero, un poco de contexto para explicar el problema que tenemos en Chile con la leña, que es un problema que ya tenemos desde hace muchos años. Esta fotografía es simplemente para graficar, digamos, este tema que viene desde hace muchas décadas, ¿ya? Y que tiene relación con la contaminación del aire producida por el mal uso de leña, sobre todo hacia el centro y sur de Chile, ¿no? No es en todo el territorio nacional, sino que más hacia el sur de Chile, que es una zona que tiene temperaturas más frías, con inviernos más largos. Este es un informe que salió hace poco, este año, con las principales ciudades que tienen la peor calidad del aire en Chile, y se puede ver ahí que hay varias ciudades de Chile, 6 ciudades de Chile, entre ellas Coyhaique, que están en la Patagonia, hacia el sur, que tienen una muy, muy mala calidad del aire debido principalmente a este problema, ¿no?
como se comentaba recién en la presentación de Olade, bueno, hay un arraigo cultural con el uso de leña, es muy profundo, digamos, la leña ha sido casi el único y el principal combustible en el sector residencial en Chile hacia el sur desde históricamente. Entonces hay un arraigo cultural, no es tan fácil, digamos, entrar con alternativas a la leña, dado que hay un tema también de historia en relación con este biocombustible, ¿no? Y se utiliza, bueno, en Chile, tal vez a diferencia del resto de América Latina, el principal uso de la leña es para calefacción, más que para cocina. También se utiliza algo para cocinar, pero es principalmente para calefacción. Eh, Hacia el sur del país, bueno, este es un problema que no es, digamos, tiene vinculaciones con otros temas. Hay muchas viviendas todavía en uso que tienen muy mala aislación térmica, lo que hace que se utilice mucha leña para calefaccionarse. Y se ha ido avanzando en eso, la legislación chilena ha ido mejorando. De hecho, este año entra en vigencia un nuevo estándar térmico para viviendas, aún más exigente que el que teníamos hasta ahora, el que ya había mejorado bastante el que existía hasta inicios de los 2000. Entonces se ha ido avanzando en ese ámbito, se ha ido avanzando también en lo que tiene que ver con la calidad de los artefactos de combustión de leña. Hoy día los artefactos que se comercializan en Chile están certificados, tienen certificación de emisiones y tienen un etiquetado de eficiencia energética. Sin embargo, en lo que no se había avanzado hasta ahora es en el combustible, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos iniciando un camino con una nueva regulación que regula la calidad de los biocombustibles que se comercializan en Chile. Hay algunas fotos nada más para ilustrar, por ejemplo, la foto que se ve arriba, se puede ver cómo se suele acopiar la leña esta es una foto de Valdivia, en Chile. Son enormes cantidades, y esa leña se utiliza digamos, independientemente del estrato socioeconómico. Digamos, viviendas de un estrato socioeconómico alto o bajo consumen leña igualmente. Bueno, acá, de acuerdo a un estudio que se hizo el año 2019, la leña se puede ver ahí que es el principal energético en el sector residencial en Chile, no solamente para calefacción, sino que para cualquier uso. Digamos, se utiliza más que cualquier otra fuente de energía. ¿Ya? De ahí la importancia que tiene este tema en el caso para Chile. Acá se puede ver que son aproximadamente unas 2 millones de viviendas las que utilizan leña en Chile, sobre todo, como digo, en el centro sur, como se puede ver ahí en el mapa, ¿cierto? Desde la región de Valparaíso hacia el sur, eh, muy concentradas en las regiones del Biobío, Araucanía y los lagos, sobre todo, que son regiones donde se consume muchísimo este combustible. eh, y principalmente, bueno, tanto en el sector rural como urbano, pero principalmente urbano, dado que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de población, ¿sí? Se consumen, según las cifras que hoy día manejamos, alrededor de 18 millones de metros cúbicos estéreo al año, que equivale aproximadamente a unas 8 millones de toneladas. O sea, es una cantidad muy grande de leña que se consume. Bueno, una de las características que tiene el mercado de la leña en Chile y que hace difícil su regulación es que está constituido por muchos productores. No tenemos una cifra, no hay un catastro oficial de cuántos productores de leña y comercializadores hay, pero se estima que alrededor de 17.000 productores, muchos de ellos en zonas rurales, muchos de muy pequeña capacidad productiva, informales, digamos, o con un nivel de formalidad elevado, digamos. Eh, con, por lo tanto, con escaso acceso a crédito, generalmente la producción la hacen en condiciones bastante precarias, por lo cual es muy difícil controlar que esa línea cumpla con un estándar mínimo de calidad. Entonces eso también hace difícil la tarea de fiscalización, incluso la tarea de entregar asistencias técnicas y apoyo a estos pequeños productores, ¿no? Que además tienen, como digo, muy escaso acceso a tecnología, por ejemplo, a tecnologías de secado, o siquiera a poder medir la humedad del producto que están sacando al mercado. Entonces es una dificultad. Ahí simplemente a modo de referencia, este es un catastro que hizo CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal que tenemos en Chile, simplemente para ilustrar nomás de cómo se distribuyen en el territorio estos acopios, estos productores de leña. Como se puede ver ahí, es una distribución que está
da a lo largo de todo el territorio, ¿cierto? Lo que hace muchas veces en zonas de difícil acceso. Sin embargo, bueno, la leña es, como digo, es un combustible, es una fuente de energía que presenta algunas ventajas, ¿no es cierto? A pesar de este problema que tenemos con la contaminación, con la informalidad y en algunos casos con la degradación del bosque nativo que implica. Pero a pesar de eso, es una fuente de energía local, es una fuente de energía barata, mucho más barata que alternativas como la electricidad, por ejemplo, o el gas. Genera empleo local y el Estado ya lleva algunos años haciendo inversiones también para mejorar las condiciones en las cuales esta leña se produce y se comercializa, ¿ya? Acá hay una pequeña muestra que es un sello de calidad de leña que entrega el Estado, ¿no es cierto? A pequeños productores que, mediante el cual se les reconoce que están haciendo bien su trabajo, en el fondo, que están produciendo leña que cumple con un estándar de calidad y que por lo tanto tiene eh, eh, aparejado un nivel de contaminación mucho menor que la leña que se suele encontrar en el mercado, leña informal, digamos, ¿no? Entonces este es un esfuerzo que el Estado ha hecho desde hace varios años, de alguna manera como para aquellos que no pueden cambiar de la leña a otro energético, por lo menos tengan acceso a una leña que cumpla con un estándar mínimo de calidad. Eh, y otro aspecto que caracteriza a este biocombustible en el caso de Chile es que hay mucha población indígena que vive de la leña. Vive de la leña como una fuente, no solamente, digamos, como una fuente de ingreso, producto de comercializar leña, sino que utilizan leña para sus prácticas culturales o para autoconsumo. Entonces también ahí tenemos otro factor, otro elemento eh, digamos, que a la hora de implementar políticas públicas en relación con la leña es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, sin embargo, a pesar, bueno, todo lo que he mencionado, la importancia que tiene este biocombustible eh, en el sector residencial, es hoy día la principal causa de contaminación del aire por material particulado fino en el centro y sur del país. Se puede ver aquí en la gráfica. Lo que está en verde es el material particulado que proviene de la leña, ¿no? Lo que está en rojo son otras fuentes que puede ser industria, transporte u otros, pero la leña es lo que está en verde y como se puede ver ahí es la principal causa, ¿no? Es un problema grave, en el caso de Chile provoca alrededor de 3.500 muertes prematuras cada año, de acuerdo a estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, y principalmente se debe bueno, al uso de leña con altos contenidos de humedad o en artefactos que no cuentan con ninguna certificación, digamos, artefactos que no son aptos para su uso, ¿no? Entonces, a raíz de este problema, eso motivó hace unos años atrás ya que se empezara a trabajar en una ley que regulara la calidad no solamente de la leña, sino que de todos los biocombustibles que se comercializan en Chile. La leña es el principal, pero también se comercializa en Chile el pellet de origen leñoso, carbón vegetal y otros biocombustibles para usos más industriales, tales como las pastillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta ley fue pensada principalmente para regular la calidad de la leña, nos habilita para poder regular también la calidad de otros biocombustibles. Entonces, esta ley no está todavía vigente, si bien fue promulgada el año 2022, pero estamos todavía elaborando el reglamento de la ley, que es el documento que, digamos, que permite, que hace operativa la aplicación de la ley. Entonces, ese reglamento estamos ya, esperamos poder publicarlo este año, y una vez se publique ese reglamento, la ley ya entraría en vigencia. Pero básicamente y a grandes rasgos, ¿qué es lo que regula la ley? Regula cinco grandes aspectos. Primero, establece que los biocombustibles que se comercializan en Chile, entre ellos la leña, tienen que tener un estándar de calidad obligatorio, ¿ya? Hoy día hay estándares de calidad, pero que no son obligatorios. Esto establece una obligatoriedad. En segundo lugar, define cuáles son los actores del mercado de los biocombustibles y sus obligaciones, vale decir, el productor, el comerciante, el transportista, y le define ciertas obligaciones a esos actores. También define algunas excepciones a la ley, ya voy a explicar brevemente en qué consisten, pero tienen que ver principalmente con los usos indígenas, ¿no? Define la institución que se va a encargar de fiscalizar las obligaciones de la ley y por último establece un plan de fomento, ¿no?
un plan de ayudas, obliga al Estado a implementar un plan de ayudas para poder cumplir con lo que la misma ley obliga, ¿no? Es como la zanahoria que trae la ley. Entonces, respecto del estándar de calidad obligatorio, acá el ministerio va a definir estos estándares para cada biocombustible sólido, eh, siguiendo un procedimiento que lo establece el reglamento de la ley. En el caso de la leña, este estándar de calidad dice relación principalmente con la humedad, ¿no? Que sabemos que es el principal elemento que está vinculado con las emisiones de material particulado. Entonces se va a establecer un contenido de humedad máximo que la leña puede tener en caso de ser comercializada, entre otras cosas. Por ejemplo, las dimensiones también deben ser adecuadas para ser usadas en los calefactores que se comercializan en Chile y que esa leña respete, digamos, el origen o cumpla con la legislación forestal vigente, que eso nos parece que es algo muy relevante, dado que la explotación de bosques para leña es una de las causas de la degradación de los bosques en Chile. Entonces, está entendido como parte de la calidad de la leña que cumpla con la legislación forestal. Y en el caso de otros biocombustibles, tales como el pellet, por ejemplo, hay otros parámetros. Tenemos una norma chilena que se basa en la norma ISO 17225, donde probablemente cuando regulemos el pellet lo que vamos a solicitar es que se cumplan esos estándares, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que establece esta ley. Lo segundo es que define a los actores, como decía. El principal actor es lo que se ha denominado los centros de procesamiento de biomasa, que son aquellos lugares donde se procesa la materia prima, ¿no? El árbol, digamos, para elaborar algún biocombustible. Y estos centros de procesamiento tienen la obligación de certificarse, tienen que certificar que cumplen con ciertas características que permiten obtener un biocombustible de calidad y deben registrarse, estar en un registro público que lo va a administrar una entidad estatal, ¿no? Eh, por otro lado, los comerciantes, que son quienes comercializan, no quienes elaboran el biocombustible, sino que quienes lo venden en la ciudad, por ejemplo, ellos tienen que estar registrados también, además de cumplir algunas características en cuanto a cómo almacenan el biocombustible. Los transportistas tienen que demostrar el origen del biocombustible que transportan, o sea, en el fondo tienen que demostrar de que ese biocombustible proviene de un centro certificado, ¿no? Después tenemos la figura de los instaladores y mantenedores de artefactos, ¿ya? Porque acá, bueno, se da mucho de que hay muchos incendios provocados por artefactos mal instalados, a veces. Me refiero a estufas a leña, o cocinas a leña mal instaladas, o que no se les hacen las mantenciones. Entonces se va a crear un registro voluntario para que los instaladores y mantenedores, cumpliendo con ciertos requisitos, puedan estar en ese registro y dar garantías de que son personas aptas para hacer instalaciones y mantenciones de artefactos. Y finalmente está la figura del certificador, que es quien va a certificar el centro de procesamiento de biomasa, que debe cumplir también con ciertos requisitos mínimos que se van a exigir y estar en un registro. Eh, Como adelantaba, esta ley establece ciertas excepciones que tienen que ver principalmente con el autoconsumo de biocombustible. Es decir, la ley se va a centrar en el combustible que se comercializa, pero no si alguien tiene leña. Se da mucho en Chile de que hay gente que cortan árboles que son de su propiedad para consumir en su propia vivienda. Entonces eso no se va a regular, no se va a fiscalizar, sino el combustible que se comercializa, ¿ya? Entonces, y es algo que quedó expreso en la ley y se establece eso como una excepción. Lo mismo el transporte de leña, en este caso estamos pensando en leña, en realidad, que se hace en vehículos menores, vehículos particulares, digamos, que hay gente que va a comprar leña y se la lleva para su casa. La idea no es fiscalizar ese tipo de transporte y por lo tanto se estableció también como una excepción el transporte en vehículos menores. Eh, y también el transporte de leña que se haga para prácticas tradicionales, prácticas de los pueblos originarios, que también es algo que quedó establecido como, dado que Chile es un país que firmó el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, tenemos la obligación de no alterar y de respetar las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Entonces fue necesario dejar también esa excepción en la ley. Se establece la institución que va a estar a cargo de la fiscalización, que en este caso es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es un organismo eh, vinculado al Ministerio de Energía, y hoy día es quien hace la fiscalización de todo lo que tiene que ver con instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, por ejemplo, eh,
que tiene muchos años de experiencia y funcionamiento, pero se le agrega un nuevo ámbito de competencias que es la fiscalización de biocombustibles. Y el plan de fomento que mencionaba, que la misma ley establece, es una obligación del Estado, y hay algunos temas mínimos que establece como planes de acompañamiento para pequeños productores, fomento a la certificación de los centros de procesamiento de biomasa y también ayudar y fomentar las prácticas tradicionales culturales de leña, ¿no? Este es un plan que hay que elaborarlo, digamos, una vez que el reglamento esté publicado, hay que empezar a elaborar, digamos, aquellos ámbitos de acción en los que se va a focalizar. Y finalmente, para terminar, mencionar de que, como les comentaba hace un rato, este reglamento de la ley está siendo elaborado, eh, pero fue necesario someter a consulta indígena la reglamentación, dado que, como decía, Chile es un país firmante del convenio 169 de la OIT, y se determinó después de un análisis de que se hizo de que esta medida administrativa tiene impacto o puede tener un impacto, puede alterar significativamente las prácticas culturales que tienen que ver con leña de los pueblos indígenas, dado que prácticamente todos los pueblos indígenas en Chile utilizan leña. eh, Esta consulta indígena es de alcance nacional. Hoy día tenemos 11 pueblos originarios reconocidos en Chile. A todos ellos se les hizo la consulta. Esta consulta todavía no termina, estamos en la última etapa. Y tiene bueno, a lo mejor algunos ya la conocen, pero tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Es una consulta indígena de buena fe, ¿no es cierto? De carácter previo, tiene que hacerse con un procedimiento adecuado, con cierta flexibilidad, informada, etcétera. Son talleres que se hacen con todos los pueblos, en los cuales, a través de distintas etapas, a través de que el proceso va avanzando, se llega a ciertos acuerdos con ellos, que pueden repercutir en modificaciones al texto legal, al texto de reglamento, de manera tal de no alterar prácticas ancestrales o prácticas tradicionales que ellos puedan tener, en relación con los biocombustibles. Entonces, este procedimiento es necesario, como digo, ya está terminando, y esperamos, creo que vamos a llegar a un texto que recoja, digamos, la visión de los pueblos indígenas y de esa manera no alterar de manera significativa sus prácticas culturales. Esa es mi presentación. Espero que les haya servido. Si hay algún tema, a lo mejor pasé muy rápido, me lo indican y después lo podemos a lo mejor profundizar en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad que me gusta muchísimo el ejemplo que nos has dado. No, no es rápido como se hace esto, ¿verdad, Cristian? Lleva mucho tiempo. Hay que ver muchas aristas. No es así de fácil, pero ustedes ya van bastante avanzados y nos dan como esperanza para los otros países que no hemos arrancado con este tema. En el caso de Soy Guatemalteca, tenemos mucho que recorrer, tenemos muchas cosas que aprender para poder implementar. Y muy interesante, les invito de nuevo a los participantes, tenemos ya más de 140 personas de diferentes países, así que bienvenidos. También les pido que por favor las preguntas las pongan en la sección donde está el signo de interrogación de preguntas y respuestas, porque así los panelistas van a poder también responderlas por esa vía, porque en el chat se pueden perder. Entonces he visto algunas preguntas que están en el chat para que las pasen. Adelante, Mel, por favor. Vamos con la siguiente presentación. Pues realmente tengo poco tiempo de conocer a Angie, pero hemos pensado en este webinar por mucho tiempo. Siento que te conozco hace muchísimo tiempo. Gracias por tu tiempo, por entusiasmo y sobre todo por querer compartir esta experiencia. Como pueden ver, en la comunidad práctica lo que hacemos es buscar experiencias donde todos podamos aprender, pero también podamos dar de nuestro conocimiento, tal cual lo ha hecho Cristian. También invitamos a Ala de que también forme parte de la comunidad de práctica. Nos vamos con el programa Tuki Uasi, enmarcado en el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Nos lo va a presentar Angelique Mesa, que es coordinadora comercial y de comunicaciones de Microsol Perú. Así que desde Chile nos vamos hacia Perú. Así que, Angie, por favor, te dejamos el espacio para que puedas presentar. Así que, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias, Fitzgerald, Cristian y toda la comunidad que nos está acompañando hoy día. Efectivamente, estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de compartirles nuestra experiencia desde aquí, desde Perú. Por favor, me confirman de que se puede ver la presentación. Todavía no. Listo, adelante.
Listo. Entonces, quisiera presentarles nuestro programa Tukiwasi, enmarcado efectivamente en el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Es gestionado por nuestra asociación Ruro Tarpuy en colaboración con nosotros Microsol. Vamos a llevar 6 temas que quisiéramos compartir el día de hoy con ustedes. Y bueno, primero un poco enmarcar el artículo 6.2 del Acuerdo de París. Es un acuerdo que facilita la cooperación voluntaria entre países para cumplir metas de reducción y limitar el calentamiento, como sabemos, a menos de 2 grados. El artículo también permite la implementación de transferencias internacionales de reducción de emisiones, o sus siglas en inglés ITMO, de GI, garantizando equidad, transparencia, sostenibilidad y obviamente una supervisión adecuada dentro de las acciones que se den en el artículo. El programa Tukiwasi es la experiencia que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, que es Casa Agradable en nuestro idioma quechua. Es el primer programa de cocinas mejoradas en el Perú que se ejecuta bajo el mecanismo ITMO del artículo 6 del Acuerdo de París. Nuestro objetivo es la difusión de las cocinas mejoradas en reemplazo de fogones tradicionales a leña para reducir emisiones y mejorar el bienestar de comunidades rurales altoandinas en el Perú hasta el año 2030. En el mapa que ven en la presentación están las zonas de intervención de nuestro programa, que están ubicadas en Cajamarca, Piura, La Libertad y Huánuco, en la parte norte de nuestro país. Es muy importante mencionar que Tukiwasi es un acuerdo pionero. ¿Por qué? Porque es el primer convenio bilateral que se hace entre gobiernos de Suiza y Perú para poder adquirir ITMOs entre ambos bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de París. También mencionar que es el primer convenio en Perú bajo este artículo para tecnología de cocinas mejoradas. El gran potencial de impacto social y ambiental que tiene el programa es bastante alto para la región como una experiencia. Pero también es importante mencionar que la oportunidad de un posicionamiento para el Perú como referente de este tipo de lucha y de mitigación al cambio climático es bastante importante de compartir. Me gustaría también un poco explicar cuáles son las entidades involucradas en nuestro programa y cuál es el esquema que trabajamos. Ruro Tarpuy es la asociación gestora peruana del programa. Microsol es la empresa social a cargo del proceso de MRV. Luego tenemos a las entidades que financian nuestro programa, que son las entidades suizas CSF y Click Foundation, pero también contamos con los operadores, que son los que se encargan de instalar y darle mantenimiento a las cocinas mejoradas a lo largo del proceso del programa. Vamos a explicarles a continuación el mecanismo de financiamiento de nuestro programa Tukiwasi. Ruro Tarpuy, la entidad gestora, recibe el financiamiento para el proyecto de cocinas mejoradas y se crea el programa Tukiwasi. Luego pasamos a un proceso en donde hacemos una selección de operadores locales para poder instalar y mantener las cocinas mejoradas a lo largo del programa Tukiwasi. Luego se pasa a la instalación de las cocinas mejoradas por parte de los operadores. Luego viene un proceso en donde los usuarios finales utilizan las cocinas mejoradas para que se reduzca la cantidad de gases contaminantes o toneladas de CO2 equivalente. Luego de ese proceso, Microsol ingresa a realizar el proceso de MRV y se determina la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente a ser transferidas. Luego se pasa al proceso en donde el gobierno del Perú, a través del Ministerio de Ambiente, transfiere estas toneladas al gobierno de Suiza y estas se transforman en los ITMOs. Una vez que eso ocurre, a cambio de esa transferencia, Ruro Tarpuy recibe el financiamiento para que el programa Tukiwasi pueda mantenerse en vida a lo largo de los años de ejecución del programa. Es importante mencionar que el esquema está bajo el acuerdo bilateral entre los gobiernos de Suiza y Perú en el artículo 6.2 del Acuerdo de París, para desarrollar proyectos que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Es también para nosotros muy importante compartir con todo el grupo y el equipo del día de hoy cuáles son los hitos del programa que tenemos hasta el momento y los avances que hemos venido desarrollando. Actualmente encontramos el Acuerdo de Compra de Resultados de Mitigación, o MOPA, firmado entre CSF y CLIC en el 2021. Tenemos instaladas 30.000 cocinas a la fecha en las regiones de Piura, Cajamarca, Huánuco y La Libertad por nuestros 4 operadores locales. Estamos en este momento en un proceso de instalación de 5.000 cocinas más y también nos encontramos en el proceso de validación por el Ministerio de Ambiente de Suiza, BAFU, o sus siglas en inglés FOEN.
Para poder dar un poco de cifras y compartirlas el día de hoy, ¿dónde y cuándo ocurrió este proceso? Estamos ubicados con el programa Tukiwasi en Perú y estamos en un proceso de validación. La proyección de beneficiarios a la que está apuntando nuestro programa es entre 140.000 a 175.000 beneficiarios finales, con una proyección de número de cocinas mejoradas instaladas de 40.000. Una vez de que se haga la validación del programa, Tukiwasi apunta a poder certificar 12 objetivos de desarrollo sostenible de los 17 que se encuentran establecidos. Y como pueden ver en el mapa, nuevamente para tener un poco de contexto geográfico, esas son las zonas de intervención que nos encontramos en el Perú al día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes, y ahí sí les pido por favor a Guía que me digan si el audio suena, porque queremos compartir un testimonio, aprovechando que tenemos los 15 minutos, para que a través de la voz de una de nuestras beneficiarias y usuarias finales puedan escuchar qué significa en campo el programa Tukiwasi. Mi nombre es María Jesús Pisco Godoy. Yo vivo en Cumbico, en el mismo pueblo. Tengo 7 hijos, son 5 varones y 2 mujeres. Y mi hija, una está estudiando en Cajamarca y mis hijos están por Lima, pero en estos días han venido a visitarme. Me despierto a las 6 para hacer el desayuno para los colegiales que se van al colegio y de ahí ya paro mi menestra y luego voy a hacer otras actividades. Lavo o me voy a mi chacra. ¿Se cortó un poco? A las 11 ya voy. Sí. Estamos teniendo un problema con la Estoy conexión. empezando a hacer Bueno, ahí va, ahí va. el Vamos a retroceder un poquito para poder verlo. me voy a mi chacra. A las 11 ya vuelto estoy empezando a hacer el almuerzo para las 12. Cuando cocinaba con las piedras, tenía que echar la leña y mucho humo botaba. Y a veces que nos asfixiaba el mucho humo botaba. Y a veces que nos asfixiaba el humo, porque ves, por ejemplo, estando encerrado así, se llena en el cuartito. Seguimos experimentando Para que problemas no técnicos. llene el Mil humo adentro. disculpas, vamos a ponerlo desde el inicio No para se poder asfixiaba. ver el video. ¿Me confirman, por favor? Aún no, Angie. Mientras arreglamos estos procesos, estos temas, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y les invitamos también a nuestros panelistas si pueden responder por esa vía. Así vamos avanzando con las preguntas o también las dejamos para el final. Si dejan las preguntas en el chat se nos van a perder, entonces les agradecería que pusieran en las donde dice preguntas y respuestas. Adelante, Mi Angie. nombre es María Jesús Pisco Godoy. Sí, estamos teniendo problemas técnicos con la reproducción del video para no poder un poco atrasar el tiempo. Igual en el chat hemos dejado el link del video y lo vamos a compartir para poder tenerlo disponible a todos los asistentes. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Muchas gracias por el aliento. A veces pasa el tema técnico, pero no se preocupen que vamos a pasar el video y la presentación también. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que son los próximos pasos del programa. Y esto es algo que quisiéramos compartir con ustedes. En este momento nos encontramos en la parte final del proceso de validación del documento de diseño del programa MAT con el gobierno de Suiza FOEM. Y el segundo paso en el que nos encontramos ahora es que estamos en el inicio del proceso de validación con el Ministerio de Ambiente del Perú, el MINAM, a través del RENAMI, y luego vamos a darle el espacio a Rogelio, que es del MINAM, para que nos pueda explicar un poco más. Pero en este momento nuestro programa se encuentra en esas dos fases, ya no son nuestros próximos pasos. Y parte de lo que queríamos comentarles, y ha sido muy importante escuchar a nuestros colegas, tanto con las dos presentaciones que se han hecho, porque efectivamente hay una situación de consumo de leña. Nuestros programas se ubican en las zonas altoandinas del Perú y también tenemos programas en el mercado voluntario que se encuentran en las zonas de corredor seco, Guatemala, México, Honduras.
El uso de leña en zonas de comunidades rurales vulnerables sigue siendo bastante alta. Y los programas como el Tukiwasi, que ayudan a la mitigación al cambio climático, justamente lo que buscan es poder trabajar con la realidad cultural y nacional con la que nos encontramos en zonas altoandinas. Entonces, programas como Tukiwasi apuntan a poder ser un aliado de las comunidades, poder generar resiliencia y poder generar también una apuesta por realmente proyectos de mitigación, en este caso dentro del artículo 6.2. Entonces, por nuestro lado, esa es la experiencia que queríamos compartir el día de hoy. Con respecto al video, lo vamos a pasar y también la presentación, y les agradecemos muchísimo por el espacio y realmente por el interés en el tema, y con Aida vamos a seguir empujando la agenda en el año para que podamos tener estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Angie, a ti. Qué linda la presentación y sobre todo vieron que hemos visto la parte global de la región, luego vamos a un país, cómo lo está desarrollando la parte legal, entonces la parte práctica a través de acuerdos internacionales. Y vamos a seguir con la siguiente presentación, Mel, por favor. Y tal vez lo que es bien importante, esa vinculación, ¿no? O sea, no se pueden trabajar estos proyectos tan maravillosos como lo está trabajando Angie, si no se tiene un marco legal, ya sea nacional o internacional, que pueda fortalecerlos, ¿no? Y hemos tenido en la comunidad práctica también tipo de este tema relacionado al biogás, nosotros estamos en cocción limpia, que esto se podría aplicar no solamente al consumo de leña, sino que también diferentes biomasas que se pueden tener y sobre todo otros combustibles que se pueden tener. Así que gracias, Angie, esperamos ese video. Todas las presentaciones van a estar en nuestro sitio web, como siempre está, en la comunidad práctica, y al final vamos a compartirles el enlace. Seguimos con la última presentación. Vamos a hablar de la NDC, de Cocción Limpia de Perú, y Registro Nacional de Medidas de Mitigación, muy importante para poder tener acceso a estos fondos y sobre todo para poder registrar estos proyectos, ¿no? Y evitar la doble contabilidad también. Nos acompaña Rogelio Campos, es especialista técnico en NDC y enfoques cooperativos del Ministerio de Ambiente de Perú. Así que bienvenido, Rogelio, muchísimas gracias. No nos pudo acompañar la directora por cosas de fuerza mayor, pero nos acompaña hoy Rogelio, que nos va a dar el mensaje que nos trae. Adelante, Rogelio. Muchas gracias. Gracias por la invitación y sí, en realidad mi directora Briosca Quispe no pudo participar el día de hoy por motivo de fuerza mayor. Sin embargo, les vamos igual a presentar la exposición vinculada a la ANS y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Perfecto, adelante, Rogelio. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecerles por la oportunidad, este espacio para poder hablar un poco sobre las medidas NS vinculadas en esta ocasión sobre cocción limpia y también el Registro Nacional de Medidas de Mitigación que digamos que es el registro que va a incluir tanto las medidas de mitigación de nuestra NS y también las medidas de mitigación del mercado de carbono como el que presentó Angie en la presentación anterior. Entonces, este registro, digamos que abarca todas las acciones que que se implementan en el Perú y que tienen como fin, pues, reducir emisiones, ¿no? Entonces, sobre la medida de mitigación que conforma la ANS, en este caso la de cocción limpia, primero señalar que nuestras NS, como ustedes saben, se le denomina contribución nacionalmente determinada. A nivel de Perú, hablamos de nuestro desafío climático, ¿no? NS, de alguna manera, para también que sea fácil de comunicar qué significa NS a nivel de ciudadanía, ¿no? Porque hay que usar también un lenguaje que pueda ser fácil también de entender y sobre todo de sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, a nuestra NS le llamamos nuestro desafío climático y hoy por hoy nuestra NS tiene tanto el componente de adaptación, y lo que busca es reducir la vulnerabilidad del país ante
los peligros del cambio climático, y a la fecha hay 84 medidas de adaptación, ¿no? Estas medidas de adaptación son aquellas que van a ayudar o a orientar al país en cumplir con esta meta. Entonces, abarca diferentes áreas temáticas, como las pueden ver en la PPT, son 7 áreas temáticas: pesca y acuicultura, agua, bosques, salud, agricultura, turismo y transporte, ¿no? Estas 2 áreas temáticas se incluyeron en la última actualización de la ANS Perú en el 2021, posterior a un proceso eh, de espacio de diálogo a nivel regional, donde el turismo y el transporte lógicamente tienen un impacto, aquí en Perú, tienen un impacto muy fuerte frente al cambio climático. Luego, en el componente de mitigación, la meta del Perú es limitar las emisiones a 179 millones de toneladas de CO2, que equivale a reducir nuestras emisiones en un 40%. Y a la fecha tenemos 66 medidas de mitigación que orientan, digamos, los esfuerzos del país a cumplir con esa meta. No es que sean las únicas. Parte del proceso también que tenemos a nivel país es identificar una mayor cantidad de estas medidas. No solamente se implementan por el sector público, sino que, si bien las lidera una autoridad del ministerio, involucra la participación de la sociedad civil, también del sector privado, ¿no? Porque, y esto ocurre en todos los países, no va a ser suficiente el esfuerzo del sector público para poder reducir nuestras emisiones. Necesitamos de todas maneras tener el involucramiento del sector privado. Y aquí, sí, y aquí están unos códigos QR. Disculpen que los botones del Zoom no me dejaban visualizarlo, pero tenemos unos códigos QR en caso quieran acceder también a esos catálogos, porque en esos catálogos tenemos las 84 y 66 medidas que acabo de mencionar, ¿no? De manera mucho más resumida, pero con la información necesaria. Entonces, respecto a la medida de cocción limpia, en realidad ya ha habido hemos tenido espacios donde se ha hablado ampliamente de lo que es la cocción limpia o el reemplazo de combustibles tradicionales, biocombustibles tradicionales como la leña, y el uso de tecnologías para poder reemplazarla, ¿no? Entonces yo voy a orientarme más en sí en el alcance de esta medida de mitigación, esta medida vinculada a cocción limpia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lógicamente es, primero, implementar y que esto sea sostenible a nivel en el tiempo, ¿no? Tener tecnologías de cocción limpia, cocinas mejoradas, cocinas a GLP, de tal manera que tengan un menor impacto, no solamente, no solamente a nivel de emisiones, sino que también tengan un impacto en la salud de las personas, ¿no? Como sucede, ¿no? En diferentes, yo creo que no solamente es en Perú, la cocción, sobre todo en zonas semiurbanas y rurales, genera mucho hollín, muchos contaminantes, digamos, atmosféricos, que a nivel local, a nivel de una vivienda, ¿no? Genera sin duda un problema a largo plazo a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, el hecho de tener una cocina que tenga una mejor cocción también tiene un impacto a nivel social, ¿no? Entonces, hablamos de reducir emisiones, digamos, las contaminantes, ¿no? Dañinas al ser humano, y por otro lado, ¿no? Hay otros beneficios. Tenemos ahorros también económicos al momento, si tú tienes una mejor cocción, ¿no? Vas a utilizar, perdonen, si tienen un proceso más eficiente, vas a utilizar también menos combustible para esto, ¿no? Entonces, también implica un ahorro en las familias que utilizan este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, no solamente lo vemos desde un impacto de reducir emisiones, sino también, y esto es necesario, ver los beneficios a nivel ambiental, social y económico.
Esta, esta medida de mitigación viene implementándose a través de la entidad llamada FONCOES, que es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, llamada también MIDIS, y lo que buscan de manera programática, ¿no? Es instalar em, cocinas, justamente como lo acabo yo de explicar, ¿no? Entonces, esta política data ya del 2010, ¿no? Y simplemente, si bien tiene un alcance nacional, usualmente Foncodes y el MIDIS implementan estas cocinas en el sector norte del país, también en el sector centro del país principalmente, ¿no? Pero digamos que también puede implementarse en otras regiones del Perú. ¿Cuál es la potencia de reducción de la medida al año 2030, ¿no? Es tener 1.900, bueno, casi 2 millones de toneladas de CO2, ¿no? Mientras que la reducción acumulada desde el 2010 al 2030, ¿no? En 20 años de implementación del proyecto, es tener 25 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, es una medida que si bien a nivel de reducciones no genera grandes reducciones como se puede ver de pronto en otro sector industrial, el impacto social aquí es muy grande, dado que tiene también beneficios directamente a la salud de la familia, ¿no? De acuerdo con la información estadística nacional del Perú, em, hay casi 2 millones de hogares, poco menos de 2 millones de hogares que utilizan, digamos, los combustibles tradicionales, ¿no? Leña y carbón vegetal. Entonces, esto representa poco menos de 6 millones de personas. Entonces, el uso de aplicar esta tecnología, digamos, tiene un potencial enorme de impacto eh, a nivel de hogares, ¿no? Em, bueno, hay algunas condiciones habilitantes, sí, para esta medida NS, condiciones habilitantes nosotros de alguna manera lo llamamos a ciertos desafíos que tiene el Perú, tanto en el sector público como privado, o sea, a nivel país, para que esta medida pueda implementarse de manera más acelerada, ¿no? Entonces, por un lado están la ejecución de desempeño, ejecutar las pruebas de desempeño, que son estos Kitchen Performance Test en las cocinas limpias y mejoradas, es decir, en los diferentes tipos de tecnologías, porque no solamente existe un tipo de cocina a poder instalar, tener certificación de los rendimientos de estas cocinas y también acompañado de realizar campañas de sensibilización y capacitación, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas, ¿no? Porque no basta solamente con cambiar la cocina y listo, ya se implementó. Hay que también ver cómo es que esto tiene un impacto en el día a día de la familia que utiliza la cocina, porque tú puedes dejar la cocina instalada y de pronto regresar y o no hay cocina o nunca se le enseñó cuál es el impacto o cómo se puede utilizar la cocina. O quizás pueda haber otros efectos a nivel social, ¿no? De pronto alguien puede decir, oye, esta cocina sí sirve, pero siento que no cocina igual, ¿no? Entonces hay elementos sin duda sociales que se deben de trabajar de la mano con las familias para tener una implementación correcta de estas tecnologías, ¿no? Lo que quiero decir es que hay también elementos que no basta solamente con la instalación, sino que tiene que haber un monitoreo y una asistencia también cercana a las familias sobre el uso y mantenimiento de estas cocinas. Bien, entonces, sobre el otro tema que nos invitaron a explicar el día de hoy es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación o RENAMI. Esta norma se publicó en noviembre del año pasado y en realidad lo que busca es centralizar todas aquellas acciones que generan reducciones en el país, ¿no? Lógicamente, no es que se acepten, o mejor dicho, la norma establece los canales para incluir qué tipo de medidas de mitigación se inscriben
en este registro, ¿no? Acá compartimos un QR donde pueden acceder a la norma y si de pronto alguien quiere profundizar más, también está la exposición de motivos de la norma, ¿no? Entonces, ahí en esta exposición de motivos se explica, de hecho, cada artículo de la norma y las razones por la cual nosotros hemos formulado de esa manera esta norma. Esta es una estructura general de la norma. En el título 2 se definen las funciones tanto del Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional de Cambio Climático y también de las autoridades sectoriales que también participan en la inscripción de medidas de mitigación de la NDC y también en la evaluación de medidas de mitigación del mercado de carbono. En el título 3 van a poder revisar las características de este registro y también revisar las categorías de medidas de mitigación que tiene esta norma, ¿no? En el título 4 está la primera categoría, que son las medidas de mitigación que conforman la ANS, como es el caso de la medida de cocción limpia, ¿no? Esta medida va a tener que estar inscrita en este registro y la autoridad sectorial va a tener que incluir los reportes de monitoreo que tengan a nivel nacional, ¿no? De tal manera que esto sea, digamos, público, ¿no? Y cualquier ciudadano, cualquier empresa o entidad pública pueda también visualizar cómo va avanzando esta medida NS. El título 5, que es el título quizás de mayor tamaño dentro de la norma, es el vinculado a medidas de mitigación del mercado de carbono. En este título se describe cómo es que las medidas de mitigación del mercado de carbono, tanto de artículo 6, como comentaba la expositora de Microsol, en cómo estos proyectos que participan bajo el artículo 6, bajo acuerdos bilaterales con otros países, pueden inscribirse en este registro y además otros tipos de proyectos que usualmente están participando en el mercado voluntario de carbono también pueden inscribirse, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de mitigación del mercado de carbono tenemos dos subgrupos. Uno, que son aquellos que participan bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, y por otro, aquellos que no participan en el Acuerdo de París, que están dentro del mercado voluntario de carbono y que de hecho se implementan en el país desde el 2008, ¿no? Y finalmente un título 6 vinculado a suspensión y cancelación, que en realidad son artículos vinculados ya a la normativa nacional. Entonces, ¿qué es lo que queremos comentarles? Que este registro en realidad puede ser un símil a un registro de inmuebles que uno puede tener en el país, ¿no? O un registro de vehículos. Mm, Cada uno con sus diferencias, pero tiene esa misma lógica, ¿no? Yo tengo un proyecto y por lo tanto lo inscribo en el registro porque de esta manera tiene una autorización, un reconocimiento, tiene de alguna manera una, una seguridad jurídica de que el país está reconociendo este proyecto, ¿no? De ahí la necesidad de contar con este tipo de iniciativas. Quizás señalar que estos son los procesos que usualmente tiene una medida de mitigación del mercado de carbono. Tukiwasi, por ejemplo, también ha pasado por estas etapas, ¿no? Proponer un ejemplo. Está en proceso, digamos, de que puedan inscribirse en el RENAMI y cumpliendo también con los criterios que exige tanto Suiza como Perú, ¿no? Entonces, esto es como un ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Se formula, tiene una auditoría, va a tener que inscribirse en el registro, luego se implementa, tiene otra auditoría y así va monitoreando también sus reducciones de emisiones o los famosos créditos de carbono. Esta norma, de hecho, la importancia de esta norma es brindar una señal jurídica a los proyectos. Entonces, incluyen procedimientos administrativos, ¿no? La de inscribirse, la de modificar aquella información que han inscrito y la de inscribir también sus créditos de carbono, que nosotros en Perú lo conocemos como unidades de reducción o URE. Em,
Entonces, básicamente lo que decimos es, ya tenemos una normativa nacional para aquellos proyectos donde de pronto necesitan un financiamiento como los créditos de carbono, puedan emprender, ¿no? Entonces, como pueden ser también las cocinas mejoradas, ¿no? ¿Pueden haber otros proyectos vinculados a biocombustibles? Sí, también. De pronto, voy a poner un ejemplo aleatorio, ¿no? El hecho de, en la caña de azúcar, por ejemplo, ¿no? El hecho de no quemar la caña de azúcar y de pronto utilizarla para otros fines. em, Podría ser un proyecto de mercado de carbono, en tanto de pronto se necesita alguna maquinaria, algún equipo necesario que de pronto es muy costoso y financieramente no es viable, ¿no? Entonces, los créditos de carbono te ayudan a poder implementar ese proyecto y aquí el RENAMI ya te da ese marco jurídico para que tú puedas inscribir y ser reconocido a nivel país. Ya por finalizar, mencionar que también como parte del RENAMI nosotros reconocemos estándares y medidas y metodologías de cálculo. Esto de tal manera que pueda dar predictibilidad a los desarrolladores de proyectos. Hemos seleccionado, am, hemos por ahora a fines de enero hemos reconocido dos estándares, Gold Standard y Berra, y también parte de sus metodologías, ¿no? Vamos a también a estar reconociendo más metodologías de estos estándares y otros estándares, pero señalar que parte de este reconocimiento incluye también la metodología llamada Tecnologías y Prácticas para sustituir el consumo descentralizado de energía térmica, el cual se utiliza también en la implementación de cocinas mejoradas. Entonces, esto también da una señal de que los proyectos de cocinas mejoradas y otros proyectos vinculados a temas forestales, que son los tres que pueden ver en la tabla, em, son aceptados por el RENAMI, ¿no? En abril vamos a tener otro reconocimiento de paquetes de metodologías y estándares y así sucesivamente esperamos en este año abordar la mayor cantidad de estándares y metodologías que existen hoy por hoy, ¿no? Los próximos pasos, pues es, como mencionaba, continuar con este reconocimiento, evaluar estándares de certificación, también fortalecer capacidades. Estamos empezando a realizar también eventos, participar en este tipo de espacios para poder brindar mayor información sobre el RENAMI, sobre el mercado de carbono. Y em, la idea también es que las autoridades sectoriales elaboren un listado de aquellas tecnologías o actividades que puedan ser aplicables al mercado de carbono. También, digamos, con el propósito de dar mayor predictibilidad al sector privado sobre qué tecnologías son las priorizadas, eh, no las únicas, pero al menos las priorizadas por las autoridades sectoriales del país, ¿no? Am, entonces, yo creo que aquí termina la presentación, sí. Entonces, por aquí acabamos esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Rogelio. Sumamente interesante cómo desde el sector gobierno, desde el gobierno de Perú, a través del Ministerio de Ambiente, han venido desarrollando estas metodologías y sobre todo también estos registros. Creo que muchos países aún estamos trabajando en eso y tan importante definir las reglas claras, cómo la normativa se va realizando. Me imagino, Rogelio, que esto es algo que ha llevado tiempo, ¿no? Si me podrías decir cuánto tiempo les ha llevado para estar donde están, eso me gustaría muchísimo para que sepamos que no es de un día para otro, ¿no, Rogelio? Sí, nos ha tomado, digamos, desde la consulta pública de la norma en agosto del 2022, 2 años, digamos, en tener la norma en limpio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El reto es cómo uno incluye las reglas internacionales, ¿no? Que se aprueban, digamos, en Naciones Unidas, y por otro lado, cómo esto lo haces viable también para el sector privado y en línea con la normativa nacional, ¿no? Entonces hay varias aristas que uno tiene que considerar para tener una norma que sin duda, sobre todo, sea útil para aquellos implementadores de proyectos. Claro.
Muchísimas gracias, Rogelio, por tu participación. El chat ha estado bastante activo. Gracias tanto a Fitzgerald y a Cristian que han venido contestando las preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Eso nos ha ayudado muchísimo. Vamos bastante a tiempo, ya nos faltan ciertas cosas. Voy a algunas preguntas que están sin resolver. Varias para ti, Angie. Sí, Varias. perdóname, sí, estamos respondiendo las preguntas, ya hemos respondido algunas y estamos anotando todas para poder mandar una respuesta. Sí, muchísimas gracias. Y tal vez a mí sí me queda esa duda que si se está haciendo el tema de, si se está hablando de la parte de salud, de emisiones, eso lo contempla el proyecto de Tukiwasi, Angie. En el caso del programa Tukiwasi, nosotros tenemos una metodología que es la que se basa en nuestro programa. Es una metodología bastante rigurosa que está basada en Gold Standard, pero la validación se hace a través del Ministerio de Ambiente de Suiza con la coordinación y la validación del Ministerio de Ambiente del Perú. Y nosotros lo que tenemos es definitivamente un seguimiento de cuáles son los impactos de salud y también una percepción a través de las encuestas, que es parte de la metodología rigurosa que se hace. Ahora, es muy importante mencionar, cuando nosotros hacemos la validación de las ODS en nuestros programas, se contempla obviamente el impacto de salud. Lo que se sabe con toda la recolección de información que se tiene en campo es cómo en la instalación de una cocina mejorada puede automáticamente ya generar un impacto positivo en la salud de la familia, ya que sabemos que el hollín se empieza a reducir en el momento de instalación de la cocina y también las enfermedades respiratorias van a decrecer de manera bastante elevada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, parte de nuestra estrategia comunitaria que está en desarrollo en este momento y que está siendo cada vez trabajada de una manera mucho más fuerte, es justamente ver las conexiones con todos los elementos comunitarios que tienen que ver con salud. Entonces, estamos en un proceso de creación y también de ajuste de nuestro programa para poder tener este tipo de contemplaciones. Pero nosotros sí tenemos información cuantitativa dentro de la metodología que utilizamos sobre el impacto de salud. Hemos tenido también otras preguntas con respecto al proceso de entrega de las cocinas y cómo estamos conectados con la comunidad. Entonces, sí hay un trabajo de nuestra parte, ese trabajo se va a ir incrementando, van a haber mejores conexiones y mejores formas de poder hacer la conexión comunitaria, pero es importante mencionar que Tukiwasi contempla salvaguardas comunitarias, protocolos de seguridad y de salud en todos los programas en las que estamos. No solamente con Tukiwasi, sino es algo importante también mencionar. Microsol trabaja también en el mercado voluntario, como les mencioné al inicio, en el corredor seco y también en Perú, no solamente con Tukiwasi. Entonces, tenemos dos tipos de programas y todos ellos tienen una respuesta, una metodología rigurosa que contempla el ingreso a comunidad con un respeto al protocolo y también con un mapeo de cuáles son los impactos reales en las familias. Nosotros somos una empresa social, por ende nuestro enfoque no es un enfoque netamente de lucro, es un enfoque de compromiso a las comunidades vulnerables. Entonces, tenemos la responsabilidad de involucrarnos en proyectos que sean de impacto real, de impacto sostenible y que no sean solamente a corto plazo. Algo que me parece importante mencionar, los programas de construcción mejorada que Microsol y Rubro Tarpuy ejecutan y gestionan no son de mediano plazo, sino son a largo plazo. Nuestro ingreso en comunidad va a un mínimo de 8 a 10 años. Entonces, hay un acompañamiento de la familia y hay una evaluación y un monitoreo de cuál es el impacto real en la reducción de emisiones, en el tiempo de cocción y también en la evaluación de cómo está mejorándose la salud en la familia. Entonces, para nosotros siempre es importante este tipo de espacios y también tener un poco la mirada de Latinoamérica para saber cómo vamos nosotros también ajustando nuestros propios procesos. Algo que es bien importante y creo que me estoy adelantando un poco la parte de las lecciones aprendidas o de las conclusiones del evento, y eso es algo que con Aida conversábamos, es a veces muy importante recordar que en las zonas altoandinas o en las zonas de comunidades vulnerables, de zonas como en el Perú, la leña va a seguir siendo un combustible utilizado por el contexto social y cultural en el que estamos. No es a veces tan fácil acceder a otro tipo de tecnología. Si bien el programa de cocinas mejoradas está dentro de mitigación y no es una tecnología nueva, ya la tenemos hace bastantes años, sigue siendo una ayuda y una apuesta para poder continuar acompañando vulnerables que van a
dentro de los siguientes años seguir utilizando leña. Y esta es una realidad que también Guatemala comparte y eso era lo que con Aida conversábamos. Entonces, para nosotros, como gestores de proyectos sociales, va a ser siempre importante escuchar el termómetro latinoamericano de cómo vamos yendo. Nuestra realidad es esta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como gestores de programa y responsables de este tipo de proyectos es ver realmente cuáles son los impactos reales, cuantitativos y cualitativos en la comunidad. Nuestras certificaciones de ODS están siendo bajo una metodología rigurosa, no son solamente decirlo, es hacerlo en campo. Entonces, para nosotros es importante poder siempre estar al enfoque y a todo el termómetro que está en Latinoamérica generándose en investigación. Entonces, solamente quería aportar eso porque sé que hay preguntas muy interesantes, las vamos a responder todas y también vamos a compartir la presentación del video porque sé que también lo están pidiendo en chat. Entonces, de mi lado, ese era uno de los últimos aportes ahí. Muchísimas gracias. La verdad que se nos fue el tiempo. Todos fueron muy eficientes con sus tiempos, pero realmente hubo mucha actividad, muchas preguntas también. Quedan muchas respuestas, algunas preguntas sin responder, que esperamos que poco a poco lo vamos a ir respondiendo. Y realmente tenemos una actividad, hemos visto en el chat que están muy activos, que quieren compartir información. Ya habíamos pensado en este tema, le pido a Melchorita que por favor nos ponga, tenemos una actividad Menti para que lo vamos a dejar abierto en un par de días, para que nos puedan compartir casos específicos relacionados a este tema, ¿no? Porque la idea de la comunidad práctica lo que busca es aprender y saber de los casos unos de otros. Creo que varios hemos aprendido de Chile, de Perú, de OLADE también, eso es como que muy importante, y que también OLADE pueda encontrar este espacio con nosotros, Fitzgerald, para que podamos seguir avanzando en esto, ¿no? Adelante, te dejo la palabra. Tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias, Aida. Les estaba poniendo allí en el chat que lamentablemente me tengo que pasar a otra reunión que me están esperando, que se está iniciando ahora. Y nada, que quedo muy agradecido y a la orden. Dejé allí también en el chat mi correo electrónico. Ahí me está apareciendo la ventana de la próxima reunión. Dejé allí mi correo electrónico. Creo que di respuesta o intenté dar respuesta a todas Sí, las gracias. preguntas. Ha sido un Gracias. intercambio muy bueno, con algunas novedades, y con algunas propuestas de parte de quienes hacían las preguntas, así que agradecido, muy agradecido. Voy a tomar este código QR que han puesto aquí y nada, pedirle disculpas que me tengo que retirar, pero que muchísimas gracias. Por supuesto que quedo totalmente a las órdenes y bueno, como les digo, el correo electrónico allí a disposición, ustedes tienen mis datos, también tienen la presentación que la pueden compartir con todos los participantes que la han pedido, con muchísimo gusto. No, muchísimas gracias. Estamos ya por cerrar. Sobre todo, creo que nos va a dar tiempo de ver las respuestas. Les pedimos que, por favor, gracias, Fitzgerald, gracias. Entendemos que te tienes que retirar y estamos ya a punto por terminar. Gracias. Un saludo a Y todos, gracias. gracias. Y tal vez acá el objetivo de esta, nos vas a dar un minuto más, se los prometo, que al final la idea es tener esta información para captar datos, ¿no? Y tal vez lo que les pido ahí, si me van a poner información, que nos puedan también dar sus datos, ¿sí? Los datos contacto de ustedes para saber cómo lo podemos dar seguimiento, ¿no? Entonces, hoy obviamente vimos opción limpia, que no solamente es para alimentos, también es para calefacción, nos enfocamos en la leña, pero sabemos que hay muchísimas más biomasas que se pueden utilizar y sobre todo mucho a la parte de biogás, de biometano, ponían acá de sistema bio, ¿no? Hay ejemplos que también podemos hacer otro webinar relacionado a esto, a otras diferentes biomasas, así que los dejo por aquí, pues se nos fue el tiempo, les agradecemos muchísimo haberse conectado, esto va a estar en nuestra página web, en Let's Slack, si Mecho, ahorita puedes poner ahí el enlace. Y realmente muy agradecidos por estar acá reunidos y sobre todo por este gran aprendizaje que hemos tenido. A nuestros invitados de lujo, muchísimas gracias y que realmente pasen un feliz día y esperamos que podamos hacer muchos más webinars de este tipo. Muy amables. Nos vemos.